Es una alegría estar nuevamente sirviéndoles aquí. Gracias. Estuvimos en esta semana tratando sobre el maltrato infantil, sobre dar una crianza positiva, sobre lo negativo de este caso, pero ahora nos enfocamos en los tipos de padre. Hace poco un medio de comunicación muy conocido elaboró una encuesta la cual dio como resultados que casi un 57% indicaba que un 50%, 57% de limeños cree que los padres abusivos deben reeducarse. ¿De qué manera se puede revertir este panorama ante tanta difusión de videos, de noticias de maltrato infantil? ¿Cómo cree que podemos hacer y revertir este tema? El acceso a la información siempre va a traer ventaja. Y los papitos que les gusta aprender, los papitos que les gusta informarse, no solo en temas de actualidad, sino que desean un estado ideal para sus propias familias, son los papitos que van a tener más éxito dentro de la crianza de sus hijos. Pero los papás que creen que está bien, así me criaron a mí, conmigo funcionó, debe funcionar también con mis hijos, van a tener muchos problemas y tristezas en adelante. ¿Qué le parece si podemos de alguna manera enumerar los tipos de padres que hay, como darles un pequeñito concepto de qué es lo que significa cada uno, porque de repente algunos que nos pueden estar escuchando ni siquiera tiene la noción de que está inmersa en ese tipo de padre, ¿le parece? Así es. Han hablado de dos grandes grupos simplemente, las familias demócratas y las familias disfuncionales. Pero creo que nosotros debemos hacer todavía un subtipo de estas familias. Y hablábamos el día lunes de los padres permisivos y de los padres autoritarios. Sumado a ello tenemos los padres criticones, hablamos un poquito de los padres iracundos, los padres incomunicativos y los inconsecuentes. Los padres autoritarios son los papás que durante su adolescencia, su juventud han sido muy metódicos, a ellos les ha ido muy bien. Y como a ellos les ha dado efecto, a sus hijos también. Tienen que hacerlo como yo lo hago, como yo lo digo. Yo he dicho primero media derecha, zapato derecho, y luego media izquierda, zapato izquierdo, y el niño tiene que hacer exactamente igual. No puede ponerse las dos medias y luego los dos zapatos porque papá ha dicho así. ¿Qué pasa con este tipo de padres? Vamos a empezar a criar niños que son muy callados, niños tímidos, muy tímidos, y estos papitos no se dan cuenta que están haciendo que sus hijos crezcan siendo herméticos de sus propias decisiones, de sus propios pensamientos. Los papitos permisivos ahora se han ido al otro extremo. Son papás que cuando han sido niños principalmente han tenido muchas falencias, han tenido muchas necesidades. En su corazón ellos han dicho entonces, a mí me ha faltado, a mi hijo no le va a faltar. A mí me pegaron, a mi hijo yo no le voy a pegar. Yo no tuve, mi hijo sí va a tener. Y me enfrasco en un sistema de querer conseguir no solo lo material, sino de repente no mostrarme tan duro, tan drástica como era mi mamá, como era mi papá, y me voy al otro extremo. No sé criar, no sé decir que no, pienso que ser amigo de mi hijo es lo mejor y no entro en una disciplina correcta. ¿Qué clase de hijos va a criar el padre permisivo? Hijos engreídos, hijos egocéntricos, de repente no egoístas, pero sí egocéntricos. El egoísta no comparte. El egocéntrico puede ser que sí comparta, pero no porque es solidario, sino porque quiere que las miradas recaigan nuevamente sobre él, que los aplausos, el reconocimiento se lo lleve él. Esa clase de niños van a criar los padres permisivos. Tenemos luego los padres criticones, los papitos criticones, que estamos siempre viendo lo malo en nuestros hijos antes de valorar lo positivo. Mamá, me saqué 18. Ay, hijito, pero mira, esta pregunta que era facilita no te acordaste. ¿Cómo no la pudiste hacer? Pudiste haberme traído un 20, no 18, está bien, pero hubiera sido un 20, ¿no? Exactamente. Un poco que le baja la autoestima, él de que viene todo contento, decir, papá, mamá, mira, y que la mamá le baje todito el entusiasmo. Exacto, eso no es conveniente. Sí, valoramos después de dar la crítica. Y ya no tiene asiento en el corazón del niño, porque primero debe ser valorar el esfuerzo, el poco logro, aunque no haya alcanzado el objetivo que sí logró.
El padre criticón, como usted dice, va a criar un niño con baja autoestima, va a criar niños también superficiales, prejuiciosos, porque vamos a estar mirando solo de encima, no vamos a valorar a las personas por lo que son, sino por lo que tienen, por cómo se ven, por cómo se visten, por cuánto tienen en el bolsillo. Y cuando llega la adolescencia es más triste, ¿no? He encontrado papás que lloran, me dicen, mi hijo no sabe cuánto a mí me cuesta el esfuerzo que yo hago para darle, porque ya no es ni siquiera pedir por favor, es como una exigencia, ¿no? Tienes que comprarme. Y tal vez si podemos hacer la pregunta, ¿cómo saber cuál es el límite para disciplinar a un niño? La disciplina debes tener 3 espacios. El primero se da de 0, desde recién nacidito, hasta los 5 o 6 años. La segunda etapa es de 6 años hasta 14. En la primera etapa generalmente fallamos porque somos padres primerizos y porque cada hijo es distinto. Eso sí. Nos queda la segunda etapa, de 6 a 14, en la que sí o sí debemos lograr. Nos queda una última etapa, que es de 15 a 21 años en las chicas y de 15 a 23 años en los varones. Hasta esa edad es la crianza, no es hasta los 18. Yo quisiera agregar algo. A la hora que he estado hablando, se ha venido a la memoria de cuando yo criaba a mis hijos. Cuando ellos estaban pequeños, naturalmente yo tenía que salir a trabajar, pero estábamos paralelamente con compañeras de trabajo que también tenían casi nuestros hijos eran casi de la misma edad, y yo notaba en ellas que, por ejemplo, lo lógico, lo clásico, lo tradicional es que los niños lloran cuando se van, ¿no? Mis hijos no tanto, le estoy hablando de hace, cuando tenían por lo menos 8, 9, 10 años. Y cuando yo tenía que trabajar, a mí se me ocurrió, no porque él me dijo, se me ocurrió decirle, mira hijito, porque me preguntaron, mamá, ¿por qué te tienes que ir? Mamá, nosotros nos quedamos solos, ¿no? Entonces le digo, mira hijito, yo tengo que irme a trabajar, porque si yo no trabajo, yo no te puedo dar para estudiar. Y si tú no estudias, tú no puedes tener una profesión. Ahora, también trabajo para que tú puedas comer esta comida que está en tu plato. Y si yo no trabajo, tú no vas a poder tenerlo. Ahora, esta ropita que tú te pones, también eso te sirve para abrigarte. Y si yo no trabajo, no te lo puedo comprar. Y más aún, la cama en que duermes no la tendría si uno no trabaja, si papá y mamá no trabajan. Entonces, de esa manera, ellos, ya mamá, está bien, tiene razón. Así que tranquilito, papito, no llore. Esa era mi manera, de alguna manera, de paliar lo que sentían ellos, pena, tristeza de que mamá o papá se iban a trabajar. Esa es una manera en la que yo pude, de alguna manera, paliar esos años que ellos estaban estudiando y yo trabajando. Tal vez, ahí puedo agregar que me dio resultado, ¿no? Sí, lo que usted ha hecho es trabajar el estilo reflexivo de aprendizaje. Mire, ven, yo ni sabía. Y con respecto a los estilos de aprendizaje, tenemos 4, el activo, el pragmático, el teórico y el reflexivo. Está muy interesante eso. Pero creo que ese va a tener que ser otro tema. Por supuesto que sí, claro, de aquí se van sacando muchos temas, son de interés. Seguimos con las clases de padres. Sí, porque nos interesa saber qué clase de papitos somos y cómo vamos a trabajar. Hemos visto hasta ahora entonces 3, los autoritarios, los que están tomando nota en casa, los permisivos, los criticones. Tenemos los padres incomunicativos también. El papá incomunicativo es aquel que no se comunica o habla a superficial. Pásame el teléfono, apaga la luz, déjame para el detergente, ponte los zapatos, llegó la movilidad, es hora de tomar desayuno, apaguen la luz, es acostarse. Y es triste que hay familias que viven años así, hablándose sin decirse nada. Y los niños crecen en un ambiente en el que nadie les pregunta cómo se sienten, cómo están. Pensamos que cuando llega el niño de casa y yo le digo, ¿qué hiciste en el colegio? Eso es comunicarme con mi hijo, ¿no? ¿Qué hiciste en el colegio? ¿Qué aprendiste hoy? Pienso que eso es comunicarme con mi niño. O los papás, ¿no? Hijito, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿El curso? Bien. ¿El colegio? Bien. ¿Tus tareas? Bien. Muy bien, mi campeón, tú eres lo máximo. Ya está, ya se comunicó, dice el papá. La comunicación se siembra en el corazón del niño, aperturando mi propio corazón. Leemos en Deuteronomio 6:7, estas cosas las repetirás a tus hijos. ¿Cuáles? Las que están en nuestro corazón. Y da 4 tiempos, estando en tu casa,
caminando o andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Estos cuatro momentos de nuestra vida o del diario vivir son muy, muy importantes. Y yo debo buscar sentar comunicación con mi hijo desde mi propia experiencia, desde lo que me pasa personalmente, para luego aperturar en el niño esa confianza. Si en el niño yo no sembré, al adolescente luego no le puedo decir, cuéntame, yo soy tu papá. Tienes que decirme, yo soy tu mamá. En este momento de la niñez a la adolescencia nos quedamos, porque es una etapa muy interesante. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con este interesante tema. Ya volvemos con Familia y Sociedad. No existe sociedad sin familia. Protegerla es nuestro deber. Sintoniza de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Familia y Sociedad. Por Betel, lo que necesitas escuchar. Hola amigos de Betel, los saluda el doctor Hugo Arizpe para recordarles que todos los jueves a las 5:30 de la tarde tenemos una cita en Hablemos de Salud. En el espacio saludable de Betel conversaremos médicos, nutricionistas y otros profesionales de la salud. Además, escucharemos consejos que nos ayudarán a vivir mejor. Ya lo saben, todos los jueves a las 5:30, solo por Betel, lo que necesitas escuchar. Este jueves en Hablemos de Salud conoceremos qué es el hígado graso y cómo prevenirlo. No se lo pierda. Continuamos con Familia y Sociedad. 11 de la mañana con 13 minutos. Nos hemos quedado en una parte sumamente interesante sobre los tipos de padres, así que vamos a seguir avanzando y luego vamos a ahondar en cada uno de ellos en los siguientes programas. Así que, licenciada, su turno. Los papitos que estamos conociendo, es muy interesante saber identificarme. De repente no voy a tener un solo perfil, de repente tengo algo de autoritario y algo de criticón también. Entonces escuche muy, muy atento las características que estamos dando. Nos habíamos quedado en los padres incomunicativos, los papitos que no han sembrado comunicación en el corazón de sus hijos. Me dicen, bueno, es que si yo le cuento mis problemas, lo voy a asustar, lo voy a preocupar. No, el niño más bien recibe una apertura, una puertita de confianza que dice, mi papá, mi mamá confía en mí y yo también puedo hacer lo mismo. Entonces hay reciprocidad, que cuando no se da eso, a la adolescencia luego nos pasa la cuenta. Los niños de padres incomunicativos crecen siendo inexpresivos y crecen siendo indecisos. No pueden tomar decisiones por sí mismos porque como nadie aprueba o desaprueba lo que ellos hacen, no saben tomar decisiones y eso tiene mucho riesgo en adelante, porque no siempre vamos a estar con nuestro niño. Ellos se van a enfrentar a muchísimas cosas, en su mayoría negativas, y deben desarrollar la capacidad de tomar decisiones. ¿Cuándo van a aprender? Cuando lleguen a sexto, cuando pasen a secundaria, cuando terminen el colegio. Cuanto más pequeño yo le enseñe es mejor. Y eso solo se logra a través de la comunicación. La comunicación tiene 3 niveles: la superficial, en la que conversamos sin decirnos nada; la intermedia, en donde de todas maneras al involucrarme con otra persona pueden haber ciertas discusiones y yo tengo que aprender a discutir sin atacar a la persona, sino el problema más bien. Y luego tenemos el nivel íntimo, que solo se va a lograr si es que yo valoro primero a la persona y luego lo que me dice. Hay muchos adolescentes que empiezan contando a su mamá, mamá, mira, esto ha pasado, y las mamás nos alteramos. Pero ¿cómo es posible? Eso no está bien. Damos nuestro punto de vista, nuestra opinión, a veces sin que nos hayan pedido. ¿Qué dice el adolescente? ¿Qué dice la chica? Mamá, a ti no se te puede decir nada, nunca más te cuento absolutamente nada. Sí. Y se hizo un abismo. Resulta interesante, yo me ubico así, si le digo a mi mamá o papá algo y que de pronto escuche su punto de vista y que diga, ya no te puedo decir nada, así es, esas personas las he escuchado, son muy frecuentes, pero ¿qué debemos hacer, por ejemplo? Ya uno cometió ese error, ya uno de repente está acostumbrado y sin saberlo, cree que es bueno y le sigue diciendo al adolescente, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Perfecto. Lo primero que debemos hacer es tratar
de callarnos y escuchar, la escucha activa que se dice, ¿no? Escuchar a nuestro hijo todo lo que me tenga que decir. Por ahí escuché que tenemos 2 orejas y una boca porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Luego que habló nuestro niño, nuestro adolescente, yo voy a pedir permiso. ¿Quieres escuchar mi opinión? ¿Te gustaría saber lo que pienso? ¿Quisieras un consejo? Entonces el adolescente no lo va a percibir como que me atacan. Ni tan invasiva, ¿no? ¿Verdad? Sino que viene de por medio eso, un consejo, una opinión, o es lo que mi papá, mi mamá piensa, y ya no está atacándome o viendo mal lo que yo estoy haciendo. Y si por ahí en su cambio hormonal de repente mi hijo me dice, no quiero saber, respetar también. Y si yo estoy sentando de manera correcta estas pautas para la comunicación funcional, la comunicación asertiva, a la larga voy a traer muchísimo beneficio a mi familia. Dentro de esto de la comunicación asertiva hay 4 preguntas que deben estar dando vuelta en mi cabecita. La pregunta número 1 es mi tono de voz. ¿Es el tono de voz adecuado? ¿Parece que estoy gritando? ¿Estoy hablando muy bajito? La segunda pregunta que debe estar en mi cabeza es ¿qué muestra mi rostro? Hay algunos niños que vienen y dicen, mamá, ¿estás molesta? No estoy molesta, y ya me enojé porque me pregunta si estoy molesta. Mi rostro, ¿qué es lo que comunica mi rostro? ¿Parece que estoy enfadado? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es de acuerdo al ambiente, ¿no? Estamos de repente en la sala, suena el celular, televisor está prendido, afuera la ambulancia, el perro ladra. O sea, en un ambiente así no nos podemos comunicar. Buscar el ambiente apropiado. Y la cuarta pregunta es acerca del tiempo. ¿Tengo el tiempo suficiente para hablar de esto con mi niño ahora? ¿O será mejor postergarlo? Estas 4 preguntas no tienen nada que ver con el niño, ni con el problema, ni conmigo. Estas 4 preguntas son para mejorar simplemente la comunicación y se pueden aplicar en todas nuestras áreas de vida. Por supuesto que sí, explicándolo así uno entiende, porque aún sin saberlo uno busca el tiempo, busca el lugar adecuado, busca el momento oportuno para poder llegar, porque imagínense que está de repente queriendo hacer deporte y le dice, ven que quiero hablar contigo, definitivamente el niño o el adolescente no va a querer hablar porque le va a dar preferencia a lo que es el deporte, ¿verdad? Así que son muchas las cosas. ¿Cuántas interrogantes tendrá nuestra audiencia respecto a este interesante tema? Son muchas, así que nosotros vamos a seguir hablando. Yo no sé si todavía tenemos el otro segmento, pero ¿qué les parece? Mientras hacemos un refresco, creo que podemos escuchar el siguiente tip para la familia. Tips para la familia. La combinación perfecta. El éxito del matrimonio es una combinación de amor, pero amor que viene de Dios, decisión y disposición de perdonar. Esto es Tips para la familia. 11 de la mañana con 19 minutos y continuamos con estos tipos de padres. No sé en cuál de estos tipos encajará aquel que nos esté escuchando, y si alguno se encuentra inmerso en ello, pues a tomar en cuenta las recomendaciones de la invitada de esta mañana. Adelante, licenciada. Muy bien, las recomendaciones. Hay muchísimas cosas que podemos hacer durante toda esta semana. Yo creo que usted se ha enriquecido enormemente porque nadie sabe ser papá. Uh-huh. Y yo podría aumentar, junto con lo que seguramente mañana todavía, que vamos a cerrar con broche de oro, nuestras otras indicaciones acerca del manejo emocional. El manejo emocional debe darse con las siguientes pautas. Número 1, no resolverle el problema al niño. Parece un poco raro, pero eso va a hacer que nuestros hijos maduren muchísimo más rápidamente. No resolverle el problema. Voy a poner un ejemplo. Tengo mi niña que está inflando un globo, se le revienta el globo, se pone a llorar. No llores, toma, acá tengo 2 globos, toma, no llores. Acabo de resolverle el problema y a la larga esto no va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque va a depender de mí, y cuando yo no tenga para resolverle el problema, cuando yo no esté para resolverle el problema, va a deprimirse o caer en cuadros ansiosos. Y llorando va a querer obtener lo que quiere. También. ¿Y qué hacer entonces en ese momento? Se rompió el globo. ¿Cómo debemos actuar? Ya, ahí vamos. Número 2, no minimizar el problema.
Ay, ¿cómo lloras por un globo que se ha reventado? Nadie llora porque un globo se revienta. Por favor, no llores, sécate las lágrimas, no es para llorar. ¿Qué acabo de hacer? Minimizar el problema, chiquitito. Esto también es un error porque inconscientemente le digo al niño, oye, esto que es tan pequeño te afecta, o sea, tú debes estar realmente mal para que algo tan chiquitito te ponga de esa manera. Entonces, minimizar el problema, no. Resolver el problema, tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Recibir la carga emocional. Voy a poner otro ejemplo. Llega nuestra adolescente, que de repente ahí necesitamos más ayuda, porque con los pequeñitos, con todos los podemos manejar. Llega nuestra niña que está en tercero o segundo de secundaria, tira la puerta, avienta la mochila y se pasa sin saludar. Es una actitud que yo no debo pasar por alto, merece corrección. Pero si yo me pongo en un plan y digo, oye, ¿qué pasa? Regresa, saluda, no está bien. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que Efesios 6:4 me ha dicho que no haga. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Pero ¿cómo que yo provoco si ella es la malcriada? Bueno, es que yo como adulto debo de saber manejar esta situación. Preste atención a lo que usted tiene que hacer entonces. Veo este momento oportuno para trabajar el vínculo afectivo con mi hija. Me acerco a su puerta, toco, le digo, a ver, preciosa, voy a sacar la ropa sucia. Busco otra excusa. Me abre la puerta, saco la ropa sucia y usted tiene que utilizar la siguiente frase. Date cuenta. El date cuenta seguido de la descripción de la situación sin adjetivos es lo que me abre la puerta, la posibilidad de trabajar mejor con mi adolescente. Date cuenta que has llegado, has aventado la puerta, has tirado la mochila y te has pasado sin saludar. Punto. No doy ningún adjetivo, ni manipulo emocionalmente, ¿qué te has creído? Discúlpate ahorita conmigo, eso no está bien. Nada. Con sabiduría voy a tratar de cerrar mi boquita y dejo. El date cuenta, usar esta frase date cuenta, dice dos cosas al cerebro del adolescente. Uno, que yo no apruebo esa conducta y dos, que es su responsabilidad. Me retiro, al rato va a venir, mamá, ¿tienes agua? Ya logré, ya aperturé. Y empiezo, ¿qué pasó, hijita? Mamá, se han ido a jugar vóley y no me han llevado. ¿Podría yo resolver el problema? ¿Quieres jugar vóley? Vamos, yo te compro tu pelota, vamos, yo te llevo. No. Minimizar el problema. Ay, por eso te pones así, no es para ponerse así. Tampoco. Recibo la carga emocional. Voy a utilizar las siguientes frases en las que yo me voy a llevar su carga emocional, en las que yo me voy a poner en su lugar. Sí, debe ser triste lo que te está pasando. Creo que si a mí me hubiera ocurrido, también hubiera reaccionado de la misma manera. Creo que puede ser en este momento algo difícil de manejar para ti. ¿Quieres llorar? ¿Quieres renegar? ¿Quieres gritar? Ven, llora conmigo. Mira, acá hay unos papeles que podemos cortar. O vayamos un ratito al parque y gritemos un poco. No impido de emocionarse. No grites, no llores, no reniegues. Sino doy la salida, aperturo para que esa emoción que puede ser reprimida más bien salga y canalizamos de la manera correcta. Al rato mi niña me va a decir, sí mamá, pero ya, no importa. Y esto es lo mejor porque yo para consolarla también le puedo decir cosas como, ay, pero mira, su pelota se va a reventar, ni se van a divertir. De repente con algo así yo la puedo consolar y alegrar. Pero la pregunta del día, ¿y dónde me quedó el saludo? ¿Qué le digo del saludo? Ajá, como dijimos, date cuenta que has hecho esto, así es. Entonces dejo la responsabilidad. Y el manejo de la carga emocional es muy, muy efectivo. Trae más beneficio que de repente un grito o un enojo de mi parte, porque he cosido el vínculo afectivo. La siguiente vez no va a resultar así, sino que ya va a venir de frente ya a contarme. Y todo este proceso ya superamos. Sumamente interesante. Nos quedó cortísimo el tiempo, nos quedó cortísimo. Hubiera querido hacer mucho más preguntas sobre este tema. Así que mañana continuamos. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, licenciada. De veras, muy gozosa de que haya estado aquí compartiendo con nosotros. Gracias a Dios le damos por haber concluido la edición de esta mañana y nos vamos, con permiso. Dios les bendiga. Vete, lo que necesitas escuchar.